Hay momentos en la historia del pensamiento humano en los que un solo hombre, con la pluma como única arma, logra descorrer el velo que durante siglos había ocultado los misterios más profundos de la existencia, y cuando ese velo cae, no se oye el estruendo de un imperio derrumbándose, sino el silencio ensordecedor de las certezas que se quiebran. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Será porque la verdad, cuando es auténtica, no consuela sino que desnuda, no protege sino que expone, no bendice sino que libera? En el siglo XVII, mientras Europa ardía en guerras religiosas y la Inquisición seguía enviando cuerpos a las hogueras por el simple crimen de pensar diferente, un joven judío de Ámsterdam, de ojos oscuros y manos manchadas de tinta, se atrevió a hacer lo impensable. Leyó el libro del Génesis no como un creyente arrodillado ante el altar de lo sagrado, sino como un filósofo que busca comprender, no como un fiel que acepta, sino como un hombre que interroga. Baruch Spinoza, ese nombre que décadas después haría temblar los cimientos de las instituciones religiosas, ese nombre que sería pronunciado en voz baja en las academias europeas como si fuera una maldición, ese nombre que llegaría a simbolizar la herejía más lúcida y peligrosa de la modernidad, comenzó su travesía intelectual, donde todo comienzo debe empezar. En el principio, en el Bereshit, en esas primeras palabras que supuestamente contenían el secreto de la creación misma. Pero, ¿qué significa realmente leer el Génesis con ojos filosóficos? ¿Acaso no es una traición a la fe convertir el misterio divino en objeto de análisis racional? ¿O será que la verdadera traición consiste en mantener a la humanidad en la oscuridad de la ignorancia, alimentándola con interpretaciones literales que insultan tanto a Dios como a la razón? Spinoza entendió algo que sus contemporáneos no podían o no querían entender: que el libro del Génesis no era una crónica histórica, escrita por la mano de Dios y dictada al oído de Moisés, sino un texto humano, profundamente humano, escrito por hombres que intentaban dar sentido al cosmos que los rodeaba usando el lenguaje, las metáforas y las concepciones cosmológicas de su época. Pero ¿cómo podía un judío educado en la tradición rabínica, criado en el seno de una comunidad que había sobrevivido siglos de persecución precisamente gracias a su fidelidad inquebrantable a las Escrituras, atreverse a cuestionar la literalidad del texto sagrado? ¿Qué clase de coraje o qué clase de locura se necesita para mirar directamente al sol de la ortodoxia y no apartar la vista? La respuesta está en comprender quién era realmente Spinoza, no el hereje mítico que la historia ha construido, sino el hombre de carne y hueso que caminaba por las calles de Ámsterdam en aquellos años turbulentos del siglo XVII. Nacido en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la península ibérica escapando de la Inquisición española, Spinoza creció respirando el aire de una comunidad que conocía el precio de la libertad de pensamiento, porque habían pagado ese precio con sangre y exilio. Su padre, Miguel de Spinoza, era un próspero comerciante que había logrado establecerse en Ámsterdam, esa ciudad extraordinaria que en aquel tiempo era el único lugar de Europa donde judíos, católicos, protestantes y librepensadores podían convivir en una relativa tolerancia, donde las ideas circulaban con la misma fluidez que las mercancías en su puerto cosmopolita. Pero esa tolerancia tenía límites, límites que Spinoza descubriría de la manera más dolorosa cuando su propia comunidad lo expulsara con un herem, una excomunión tan severa que convertía al excomulgado en un fantasma social, en alguien con quien ningún judío podía hablar, comer o hacer negocios. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer semejante castigo? Oficialmente, la comunidad judía de Ámsterdam nunca especificó los cargos exactos, pero todos sabían que su crimen era el pensamiento mismo, era haber osado preguntar lo que no debía preguntarse, haber dudado de lo que no debía dudarse. Y en el centro de todas esas dudas estaba el Génesis, ese texto fundacional que supuestamente explicaba cómo el universo había llegado a existir, cómo la humanidad había sido creada a imagen y semejanza de Dios, cómo el pecado había entrado al mundo, y por qué la existencia humana estaba marcada por el sufrimiento y la muerte. Pero cuando Spinoza leía esas palabras antiguas, no veía la mano de Dios escribiendo en las tablas eternas de la verdad absoluta, sino las manos de hombres antiguos, sabios pero limitados, intentando capturar en palabras
lo que las palabras nunca pueden capturar, el misterio infinito de la existencia misma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el relato del Génesis, y durante miles de años esas palabras habían sido leídas como una afirmación literal. Dios, un ser personal con voluntad y propósito, decidió, en un momento específico del tiempo, crear el universo de la nada. ¿Pero tiene sentido esa lectura? ¿Puede un ser infinito y eterno actuar en el tiempo como si fuera un artesano que en un día decide construir algo que antes no existía? ¿No implica eso que antes de la creación Dios estaba incompleto, que algo le faltaba, que la existencia del universo satisfacía alguna necesidad divina? Y si Dios es perfecto y autosuficiente, ¿por qué crear algo fuera de sí mismo? ¿Por soledad? ¿Por aburrimiento? ¿Por amor? ¿Pero puede el ser infinito sentir emociones que implican carencia? Estas preguntas, que para la mayoría de los creyentes de su época eran blasfemias que ni siquiera debían formularse, para Spinoza eran el punto de partida inevitable de cualquier investigación seria sobre la naturaleza de Dios y del universo. Y quizás ahora, mientras estas palabras llegan hasta ti, donde quiera que estés en este vasto mundo conectado, mientras lees o escuchas esta reflexión en tu ciudad, en tu país, en este momento preciso de tu día, tal vez sientes ese mismo vértigo que sintió Spinoza cuando comprendió que las preguntas honestas son más sagradas que las respuestas cómodas. Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este instante, porque esta reflexión trasciende fronteras y usos horarios, porque la verdad que buscamos no pertenece a ninguna nación ni a ninguna época, sino a la condición humana universal. Y si estas ideas resuenan en tu mente y en tu corazón, compártelas con alguien cercano, con ese amigo que sabes que también busca comprender más allá de lo evidente, porque las bendiciones más grandes que podemos ofrecer a quienes amamos no son las de la fortuna material, sino las de la lucidez y el despertar de la conciencia. Spinoza no era un destructor de la religión, aunque así lo pintaron sus enemigos entonces y así lo siguen pintando algunos ahora. Era un buscador de verdad que se negaba a aceptar que la fe auténtica requiriera el sacrificio del intelecto. ¿Qué clase de Dios, se preguntaba, exigiría a sus criaturas que apagaran la luz de la razón que supuestamente Él mismo les había dado? ¿No es acaso la capacidad de pensar, de analizar, de cuestionar, de buscar coherencia y sentido el rasgo más divino del ser humano? Y si Dios existe y es bueno, ¿no querría que usáramos esa capacidad para comprenderlo mejor, en lugar de simplemente repetir fórmulas heredadas sin examinarlas? Pero estas preguntas, razonables y hasta piadosas en su intención original, se volvían peligrosas cuando se aplicaban al texto sagrado, porque implicaban que la Biblia no era infalible, que los profetas no eran portavoces directos de una revelación divina incuestionable, que las palabras de las Escrituras requerían interpretación crítica y no solo veneración ciega. Cuando Spinoza se sentaba ante su escritorio en su modesto taller de pulidor de lentes, esa profesión, que había adoptado después de ser expulsado de la comunidad judía y que le permitía ganarse la vida mientras dedicaba su mente a la filosofía y abría el texto hebreo del Génesis, no lo hacía con irreverencia, sino con una reverencia más profunda que la de aquellos que simplemente lo recitaban de memoria. Él lo leía palabra por palabra, analizando la gramática hebrea, examinando las contradicciones internas del texto, comparando diferentes versiones y traducciones, preguntándose constantemente, ¿qué estaban realmente tratando de decir los autores de este texto? ¿Qué cosmovisión reflejaban sus palabras? ¿Qué prejuicios culturales y limitaciones epistemológicas de su época se traslucían en su narrativa? Y lo que descubrió lo dejó asombrado, no porque destruyera su fe en algo trascendente, sino porque le reveló que la verdad era mucho más compleja y fascinante de lo que las interpretaciones dogmáticas habían permitido imaginar. El primer capítulo del Génesis describe la creación en 6 días, con Dios descansando en el séptimo, y durante siglos los creyentes habían debatido si esos días eran literales de 24 horas o representaban períodos más largos. Pero Spinoza vio que el problema no era la duración de los días, sino la estructura misma del relato. ¿Por qué la luz es creada en el primer día, pero el sol no aparece hasta el cuarto día? ¿Cómo puede haber mañana y tarde
antes de que exista el sol para marcar el tiempo. ¿Y qué significa que Dios vea que su creación es buena? ¿Acaso tenía dudas sobre el resultado? Podría haber salido mal. Más intrigante aún, en el segundo capítulo del Génesis, aparece una segunda narrativa de la creación que contradice la primera en detalles fundamentales. En la primera versión, Dios crea primero las plantas, luego los animales y finalmente al hombre y la mujer simultáneamente. En la segunda versión, Dios crea primero al hombre, luego las plantas y los animales, y finalmente a la mujer a partir de la costilla del hombre. ¿Cómo puede un texto divinamente inspirado e infalible contradecirse a sí mismo en cuestión de páginas? Para Spinoza, la respuesta era clara y revolucionaria. El Génesis no era un texto homogéneo, escrito por una sola fuente divina, sino una compilación de diferentes tradiciones orales y escritas, combinadas y editadas por escribas humanos que estaban preservando las historias sagradas de su pueblo, pero que no pretendían escribir un tratado científico sobre los orígenes del universo. Las contradicciones no eran errores que había que racionalizar con interpretaciones forzadas, sino evidencia de que diferentes autores con diferentes teologías y diferentes estilos literarios habían contribuido al texto que ahora conocemos. Esto no hacía el texto menos valioso, argumentaba Spinoza, pero sí requería que lo leyéramos de manera diferente, que entendiéramos su contexto histórico y cultural, que distinguiéramos entre su mensaje espiritual y moral, que era atemporal y universal, y sus afirmaciones sobre la naturaleza física del mundo, que reflejaban las limitadas comprensiones científicas de la antigüedad. ¿Pero qué encontró realmente Spinoza oculto en el texto del Génesis? ¿Qué código secreto descubrió bajo las capas de interpretación tradicional? Para entenderlo, necesitamos primero comprender la filosofía más amplia que Spinoza estaba desarrollando, una filosofía tan radical que 3 siglos después todavía tiene el poder de sacudir las certezas de quienes se encuentran con ella. En el corazón de su sistema filosófico estaba una idea simple pero devastadora. Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, escribió en su obra maestra, La Ética. No era que Dios no existiera, como lo acusaron de ateo tanto judíos como cristianos, sino que Dios no era un ser personal separado del universo, un creador externo que había fabricado el cosmos como un relojero fabrica un reloj. Dios era la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una manifestación, una expresión, un modo. El universo no fue creado por Dios. El universo es Dios desplegándose eternamente en infinitas formas y expresiones. Esta idea, conocida como panteísmo, aunque Spinoza nunca usó ese término, tenía implicaciones explosivas para la interpretación del Génesis. Si Dios no es un ser personal que decide crear en un momento específico del tiempo, entonces el relato de la creación no puede ser literal. Si Dios es idéntico a la naturaleza y la naturaleza opera según leyes necesarias e inmutables, entonces no hay espacio para milagros arbitrarios o intervenciones divinas que suspenden las leyes naturales. Si todo lo que existe es una expresión necesaria de la naturaleza infinita de Dios, entonces no hay contingencia radical en el universo. No hay un momento en que las cosas podrían haber sido de otra manera. El universo no fue creado. El universo simplemente es, existiendo eternamente, como la autoexpresión de la sustancia infinita que llamamos Dios o naturaleza. Pero entonces, ¿qué significa el relato del Génesis? ¿Es simplemente una fábula primitiva sin valor? No, insistía Spinoza. El Génesis contiene verdades profundas, pero esas verdades no son literales sino simbólicas, no son científicas sino existenciales. El relato de la creación en 6 días no describe cómo el universo físicamente llegó a existir, describe el orden lógico del ser, la estructura jerárquica de la realidad, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde la luz primordial del ser puro hasta la conciencia humana capaz de reflexionar sobre su propia existencia. El Jardín del Edén no es un lugar geográfico que existió alguna vez en el Medio Oriente, es un símbolo del estado de inocencia original, de la unidad con la naturaleza que se pierde cuando emerge la autoconciencia humana, cuando el ser humano se separa mentalmente del flujo natural de la existencia y comienza a juzgar, a categorizar,
a dividir el mundo en bien y mal, en placer y dolor, en vida y muerte. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, esa imagen central del drama del Edén, no es un árbol botánico literal cuyo fruto contenía alguna sustancia química que otorgaba conocimiento moral. Es el símbolo de la conciencia moral misma, de la capacidad humana de trascender el simple instinto animal y vivir según conceptos abstractos de bien y mal. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido y sus ojos se abren, no adquieren un conocimiento que antes no tenían guardado en algún lugar, sino que su conciencia se transforma, pasan de la inocencia irreflexiva del animal a la conciencia culpable del ser moral. Y esa transformación no es una caída en el sentido de una degradación, es la emergencia de lo específicamente humano, el precio que pagamos por ser seres autoconscientes, capaces de reflexionar sobre nuestra propia existencia. La expulsión del Edén no es un castigo divino por desobediencia, es la condición inevitable de la existencia humana consciente. Una vez que conocemos, no podemos desconocer. Una vez que nos damos cuenta de nuestra mortalidad, no podemos volver a la inconsciencia dichosa del animal que vive solo en el presente. ¿Por qué estas interpretaciones eran tan peligrosas? ¿Por qué la comunidad judía de Ámsterdam consideró necesario excomulgar a Spinoza con un herem tan severo que prohibía incluso acercarse a él a menos de 4 codos? ¿Por qué la Iglesia Católica puso sus obras en el índice de libros prohibidos? ¿Y por qué incluso los protestantes reformados, que supuestamente defendían el libre examen de las Escrituras, lo denunciaron como el ateo más peligroso de la época? Porque Spinoza estaba socavando el fundamento mismo del poder religioso institucional. Si la Biblia no es la palabra literal e infalible de Dios, sino un texto humano que requiere interpretación crítica, entonces los rabinos y sacerdotes pierden su monopolio sobre la verdad revelada. Si los milagros no son intervenciones sobrenaturales que prueban la autoridad divina de una religión particular, sino interpretaciones erróneas de eventos naturales o símbolos de verdades espirituales, entonces el argumento fundamental para la autoridad de la tradición religiosa se desmorona. Si Dios no es un juez personal que premia y castiga según la obediencia a leyes religiosas específicas, sino la sustancia infinita idéntica a la naturaleza, entonces todo el aparato de pecado, salvación, ritual y jerarquía religiosa se vuelve innecesario. La genialidad de Spinoza no consistió solo en proponer estas ideas radicales, sino en fundamentarlas en una metodología rigurosa que combinaba el análisis filológico del texto bíblico con argumentos filosóficos de una coherencia devastadora. En su Tratado Teológico Político, que publicó anónimamente en 1670, pero cuya autoría pronto fue un secreto a voces, Spinoza estableció los principios de lo que hoy llamaríamos crítica bíblica histórica. Hay que leer la Biblia como cualquier otro texto antiguo, investigando quién la escribió, cuándo, para quién, con qué propósito, usando qué fuentes, reflejando qué cosmovisión. No podemos simplemente asumir que todo en la Biblia fue escrito por Moisés, que todos los salmos fueron escritos por David, que todos los libros proféticos son registros literales de revelaciones divinas. Necesitamos evidencia, necesitamos examinar el estilo literario, las referencias históricas, las contradicciones internas, las marcas de edición y compilación posteriores. Aplicando este método al Génesis, Spinoza concluyó que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés, en realidad fue compilado siglos después de la supuesta época de Moisés, probablemente durante o después del exilio babilónico, por escribas que recopilaron tradiciones orales y escritas preexistentes. Esto explicaba las contradicciones, las repeticiones, los cambios de estilo, el uso de diferentes nombres para Dios en diferentes secciones. No era necesario forzar interpretaciones rebuscadas para armonizar las contradicciones. Bastaba con reconocer que diferentes autores con diferentes tradiciones habían contribuido al texto final. Y esto no disminuía el valor espiritual y moral de la Biblia, solo requería que la leyéramos de manera más sofisticada, distinguiendo entre el núcleo moral universal que Spinoza identificaba con el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y las particularidades culturales e históricas
que reflejaban las limitaciones de sus autores humanos. Pero había más, mucho más, en la lectura espinosista del Génesis, porque Spinoza no solo estaba haciendo crítica textual, estaba usando el Génesis como punto de partida para una interrogación filosófica fundamental sobre la naturaleza de la realidad misma. Cuando el Génesis dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿qué significa eso? La interpretación tradicional era que los humanos tienen razón, voluntad libre, capacidad moral, y que estas facultades reflejan los atributos de Dios. Pero Spinoza invierte radicalmente esta lectura. No es que los humanos sean como Dios, es que hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Proyectamos en el concepto de Dios todas nuestras propias características psicológicas: voluntad, intención, emociones, deseos, juicios. Imaginamos a Dios como un rey cósmico, un padre severo, un juez que castiga y recompensa, porque esas son las únicas categorías que tenemos para entender la autoridad y el poder. Pero el verdadero Dios, la sustancia infinita, no tiene voluntad, ni intención, ni emociones, porque todas esas son características de seres finitos y limitados que carecen de algo y desean obtenerlo. ¿Puede la mente humana captar esta idea de un Dios impersonal que es idéntico a la totalidad de la naturaleza? ¿O estamos inevitablemente condenados a antropomorfizar lo divino, a reducir el infinito a categorías humanas comprensibles? Spinoza creía que aunque nuestro conocimiento del infinito siempre será limitado, podemos al menos aproximarnos a una comprensión adecuada mediante el uso disciplinado de la razón. Y esa aproximación transforma radicalmente no solo nuestra teología, sino nuestra ética, nuestra política, nuestra forma de vida. Si todo lo que existe es una expresión necesaria de la naturaleza infinita de Dios, entonces no hay nada que sea intrínsecamente malo o pecaminoso. El bien y el mal no son categorías metafísicas absolutas, sino juicios relativos sobre lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad de existir y prosperar. El pecado no es una ofensa contra un Dios personal, que se enoja cuando desobedecemos sus mandamientos, sino una forma de ignorancia que nos lleva a actuar contra nuestros propios intereses verdaderos, que nos lleva a la servidumbre de las pasiones en lugar de la libertad de la razón. Esta reformulación ética es quizás el aspecto más revolucionario de la lectura espinosista del Génesis, porque socava completamente la narrativa tradicional de la caída, el pecado original y la necesidad de redención externa. Según la interpretación cristiana dominante, Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecer su mandamiento explícito de no comer del árbol del conocimiento, y ese pecado original corrompió a toda la humanidad, condenándola a la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios, hasta que Cristo vino a ofrecer salvación mediante su sacrificio expiatorio. Toda la estructura de la teología cristiana, con sus sacramentos, su jerarquía eclesiástica, su promesa de salvación eterna, depende de esta narrativa de caída y redención. Pero si el Génesis no es historia literal, sino alegoría filosófica, si la caída no es un evento histórico, sino un símbolo de la condición humana autoconsciente, entonces toda esa estructura teológica se derrumba. Para Spinoza, los humanos no necesitan salvación de un pecado original que nunca cometieron, necesitan liberación de la ignorancia y las pasiones que los mantienen en servidumbre. No necesitan gracia sobrenatural de un Dios personal, necesitan cultivar su capacidad racional de comprender las causas de las cosas y actuar desde ese entendimiento en lugar de ser empujados por impulsos ciegos. No necesitan obedecer mandamientos externos impuestos por autoridades religiosas, necesitan desarrollar su naturaleza más auténtica, que Spinoza identifica con el amor intelectual de Dios, es decir, con la capacidad de comprender racionalmente la necesidad de todas las cosas y aceptar alegremente esa necesidad, en lugar de resistirla con resentimiento y amargura. Esta es la verdadera libertad, la verdadera beatitud, el verdadero conocimiento de Dios. No la obediencia temerosa a un amo celestial, sino la comprensión amorosa de la necesidad racional del universo. ¿Y qué hay del relato del diluvio, de la Torre de Babel, de Abraham e Isaac? Spinoza los examina todos con la misma mirada crítica pero compasiva. El diluvio no es un evento histórico global,
sino un mito compartido por muchas culturas antiguas del Medio Oriente, todas las cuales preservaban memorias de inundaciones catastróficas en sus historias orales y las interpretaban como castigos divinos. La Torre de Babel no explica literalmente el origen de la diversidad lingüística humana, sino que alegoriza la arrogancia humana y la inevitable fragmentación de proyectos colectivos basados en el orgullo. La orden de Abraham de sacrificar a Isaac no es una prueba literal de fe ordenada por un Dios sediento de sangre, sino una narrativa simbólica sobre la transición de religiones que practicaban sacrificios humanos a religiones que los rechazaban. En cada caso, Spinoza insiste en que debemos buscar el significado moral y filosófico del relato, no defender su historicidad literal a costa de la razón y el sentido común. Las implicaciones de esta lectura del Génesis se extendían mucho más allá de la teología hacia la política y la organización social. Si la autoridad religiosa no viene de una revelación divina infalible, sino de tradiciones humanas falibles, entonces la separación de la religión y el Estado se vuelve no solo deseable, sino necesaria. Si la moral no depende de mandamientos sobrenaturales, sino de la razón natural accesible a todos los seres humanos, entonces no necesitamos una clase sacerdotal que medie entre nosotros y lo divino. Si el verdadero conocimiento de Dios viene del estudio racional de la naturaleza y no de la memorización de textos sagrados, entonces la educación debe enfocarse en cultivar el pensamiento crítico en lugar de la obediencia dogmática. Estas ideas, desarrolladas por Spinoza a partir de su lectura crítica del Génesis, pondrían los cimientos filosóficos de la Ilustración y de la modernidad secular. Pero en la Ámsterdam del siglo XVII, estas ideas solo podían resultar en excomunión, en ostracismo, en amenazas de violencia, y Spinoza pagó el precio, expulsado de su comunidad a los 24 años, condenado a vivir en los márgenes de la sociedad, puliendo lentes para subsistir, mientras su mente pulía también las ideas que cambiarían el mundo. Rechazó ofertas de cátedras universitarias que habrían requerido moderar sus opiniones. Rechazó pensiones de nobles que querían apropiarse de su prestigio intelectual, insistiendo siempre en su independencia, en su derecho a pensar libremente sin interferencia de autoridades religiosas o políticas. Vivió modestamente, casi austeramente, dedicado completamente a su filosofía, escribiendo sus obras magistrales en latín para que pudieran ser leídas por estudiosos de toda Europa, sabiendo que estaba plantando semillas que tardarían generaciones en germinar, pero que eventualmente transformarían la cultura occidental. Cuando Spinoza murió en 1677, a la temprana edad de 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por años de inhalar el polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes, dejó un pequeño grupo de amigos leales y un legado filosófico que las autoridades inmediatamente trataron de suprimir. Sus obras fueron prohibidas, sus ideas denunciadas, su nombre convertido en sinónimo de ateísmo y herejía, pero no pudieron enterrar la verdad que había desenterrado. Los manuscritos circularon clandestinamente. Las ideas se infiltraron en los círculos intelectuales de Europa. Los pensadores de la Ilustración, de Leibniz a Voltaire, de Hume a Kant, todos tuvieron que enfrentarse a Spinoza, ya sea para refutarlo, matizarlo o desarrollar sus intuiciones. Y lentamente, muy lentamente, la lectura crítica de la Biblia que Spinoza había inaugurado se volvió la norma en las academias, las universidades y eventualmente incluso en algunos seminarios teológicos progresistas. Hoy, siglos después de que Spinoza puliera sus lentes y escribiera sus manuscritos heréticos en ese pequeño taller de Ámsterdam, vivimos en un mundo profundamente marcado por su visión, aunque la mayoría de las personas nunca hayan oído su nombre. La separación de Iglesia y Estado, la libertad de expresión, el método histórico crítico de estudiar textos religiosos, la idea de que la religión es un asunto privado de conciencia individual y no una imposición de autoridades externas, todas estas características de la modernidad liberal tienen sus raíces en el trabajo pionero de Spinoza. Pero la batalla que él libró no ha terminado, porque en cada generación resurgen los fundamentalismos que exigen literalidad bíblica, que rechazan el pensamiento crítico como arrogancia humana, que prefieren la certeza dogmática a la honestidad intelectual. ¿Por qué?
¿Por qué la humanidad sigue resistiendo la invitación de Spinoza a leer el Génesis y por extensión toda la vida, con ojos filosóficos que buscan comprender en lugar de simplemente creer? Parte 2. La respuesta a esa pregunta nos lleva al corazón del conflicto eterno entre fe y razón, entre autoridad y autonomía, entre la seguridad de las certezas heredadas y la angustia de la búsqueda personal de la verdad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Acaso no provoca un vértigo existencial, un sentimiento de estar suspendido en el vacío sin las cuerdas de salvamento que las tradiciones religiosas proporcionaban? ¿Y no será que la resistencia a la lectura crítica del Génesis que Spinoza propuso no es tanto una defensa racional de la literalidad bíblica, sino más bien una defensa psicológica contra la ansiedad de tener que construir el significado de la existencia sin el andamiaje de una cosmología revelada? Spinoza lo comprendió perfectamente, y es por eso que en sus escritos no se limitó a criticar las interpretaciones tradicionales, sino que también ofreció una alternativa, una nueva forma de religiosidad que no requería dogmas irracionales, pero que satisfacía la necesidad humana de sentido y trascendencia. Pero antes de explorar esa alternativa, necesitamos comprender más profundamente por qué Spinoza se convirtió en la figura más odiada y temida de su época, por qué su nombre se convirtió en maldición pronunciada en susurros, por qué incluso pensadores que secretamente admiraban su coraje intelectual, públicamente lo denunciaban para proteger su propia reputación. El problema con Spinoza no era solo que cuestionara interpretaciones específicas de textos bíblicos, era que su sistema filosófico completo, del cual su lectura del Génesis era solo una parte, demolía sistemáticamente todos los pilares sobre los que se sostenía el edificio de la religión organizada. Si examinamos cuidadosamente lo que Spinoza realmente estaba diciendo, entendemos por qué representaba una amenaza existencial para las instituciones religiosas de su tiempo y por qué todavía hoy incomoda a quienes buscan mantener formas tradicionales de autoridad religiosa. La herejía fundamental de Spinoza, la que subyace a todas sus otras herejías específicas, es su rechazo radical de cualquier forma de dualismo. Las religiones tradicionales, ya sean judaísmo, cristianismo o islam, todas operan con alguna versión de una división fundamental entre Dios y creación, entre lo sagrado y lo profano, entre el alma y el cuerpo, entre este mundo y el mundo venidero. Dios es radicalmente otro, separado del universo que creó, trascendente aunque también inmanente, personal aunque infinito. El ser humano es un compuesto de alma inmortal y cuerpo mortal, con el alma siendo la parte divina que sobrevive a la muerte y el cuerpo siendo la parte terrenal que se corrompe. La vida religiosa consiste en cultivar el alma a expensas del cuerpo, prepararse para la vida eterna en el más allá a través de la obediencia a mandamientos divinos en este mundo. Toda esta estructura conceptual depende de mantener estas divisiones fundamentales. Spinoza destruye todas estas divisiones de un solo golpe al identificar a Dios con la naturaleza, al afirmar que existe una sola sustancia infinita que es simultáneamente Dios y el universo, que no hay nada fuera de esta sustancia, que todo lo que existe es una modificación o expresión de esta sustancia única. No hay creación ex nihilo, no hay un momento en que Dios decidió crear el universo, porque el universo es eterno, es la autoexpresión eterna de Dios, o más bien, Dios y el universo son dos formas de nombrar la misma realidad infinita vista desde diferentes perspectivas. Cuando decimos Dios, estamos pensando en esa realidad desde la perspectiva de la totalidad infinita, de la sustancia en sí misma, de la naturaleza naturante, como la llamaba Spinoza, la naturaleza como principio activo y creativo. Cuando decimos naturaleza, estamos pensando en esa misma realidad desde la perspectiva de sus manifestaciones concretas, de los modos finitos, de la naturaleza naturada, la naturaleza como producto de ese principio creativo. Esta identificación de Dios con la naturaleza tiene consecuencias devastadoras para la teología tradicional. Si Dios es idéntico a la naturaleza, y la naturaleza opera según leyes necesarias, entonces Dios no puede actuar arbitrariamente, no puede hacer milagros que suspendan las leyes naturales.
No puede responder a plegarias alterando el curso de los eventos. Todo lo que sucede, sucede por necesidad, no porque Dios lo haya decidido en un momento particular, sino porque fluye necesariamente de la naturaleza infinita de Dios. Los eventos que llamamos milagros no son intervenciones sobrenaturales, sino o bien eventos naturales mal entendidos, o bien metáforas y símbolos que los autores bíblicos usaron para expresar verdades espirituales. Cuando el Mar Rojo se divide para que los israelitas escapen de Egipto, o no sucedió literalmente, o fue el resultado de condiciones naturales extraordinarias que los testigos interpretaron como milagro divino. Pero en cualquier caso, no fue una suspensión de las leyes naturales, porque esas leyes son la expresión de la naturaleza misma de Dios, y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Pero entonces, ¿qué queda de la religión si eliminamos los milagros, la providencia especial, las plegarias eficaces? ¿No se convierte la vida religiosa en un ejercicio vacío si Dios no escucha nuestras súplicas ni interviene para ayudarnos? Esta objeción la escuchó Spinoza constantemente de sus contemporáneos, y su respuesta es una de las partes más sutiles y malentendidas de su filosofía. Él argumentaba que la verdadera religiosidad no consiste en pedir favores a una deidad externa, sino en comprender nuestra relación con la totalidad infinita de la cual somos parte, en alinear nuestra voluntad con la necesidad racional del universo, en encontrar paz no a través de la esperanza de que las cosas cambien según nuestros deseos, sino a través de la comprensión de por qué las cosas son, como son. Esta es la beatitud, el summum bonum, el bien supremo, no la salvación en un cielo sobrenatural después de la muerte, sino la liberación de las pasiones y el logro de la serenidad ecuánime, aquí y ahora mediante el conocimiento racional. Cuando Spinoza leía el Génesis desde esta perspectiva filosófica, veía en él no un registro histórico de eventos sobrenaturales, sino una alegoría del proceso mismo, mediante el cual la conciencia humana emerge de la naturaleza y lucha por comprender su lugar en el cosmos. El relato de los 7 días de la creación no describe una secuencia temporal literal, sino una jerarquía ontológica, un orden del ser que va desde lo más simple y fundamental hasta lo más complejo y derivado. La luz que se crea en el primer día antes que el sol no es luz física sino el ser mismo, la existencia pura, la primera emanación de la sustancia infinita. La separación de las aguas, la emergencia de la tierra seca, la aparición de las plantas, los animales y finalmente los humanos, todo esto simboliza el proceso de diferenciación mediante el cual la unidad original de la sustancia se expresa en multiplicidad de formas, cada una más compleja que la anterior, culminando en la autoconciencia humana que puede reflexionar sobre el proceso mismo del Kua, que le emergió, y Adán en el jardín, ese primer humano que camina con Dios en el frescor de la tarde, representa el estado de conciencia ingenua que todavía no se ha separado de la naturaleza, que vive en armonía inmediata con el orden natural, sin cuestionarlo ni resistirlo. Pero esa inocencia no puede durar, porque la esencia de la conciencia humana es preguntar, es dudar, es buscar conocimiento más allá de lo inmediatamente dado. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol botánico prohibido por un Dios celoso, sino el símbolo del despertar moral, del momento en que la conciencia trasciende la simple percepción sensorial y comienza a juzgar, a valorar, a dividir la experiencia en categorías morales. Y la serpiente que tienta a Eva no es un demonio literal, sino la voz de la propia naturaleza humana que impulsa hacia el conocimiento, que no puede conformarse con la obediencia ciega, sino que debe comprender, que prefiere la libertad angustiosa del conocimiento a la seguridad cómoda de la ignorancia. Pero ¿por qué entonces la tradición religiosa ha interpretado este despertar como una caída, como un pecado que trajo muerte y sufrimiento al mundo? Aquí Spinoza hace una observación psicológica profunda. Las instituciones religiosas necesitan mantener a la gente en un estado de dependencia infantil, necesitan que los creyentes se vean a sí mismos como pecadores indignos que requieren la mediación de sacerdotes y rabinos para acceder a lo divino. Si la gente comprendiera que el conocimiento de Dios está disponible directamente a través del uso de la razón, si entendieran que no hay ningún pecado original que los separe de lo divino,
sino solo ignorancia, que puede ser superada mediante el estudio y la reflexión, entonces toda la estructura de autoridad religiosa se volvería innecesaria. Por eso la narrativa de la caída es tan central para la teología cristiana en particular, porque mantiene a los creyentes en una postura de culpa perpetua, convencidos de que por sí mismos son incapaces de salvación y necesitan la gracia otorgada a través de los canales institucionales de la Iglesia. Spinoza veía esta psicología de la culpa como una forma de esclavitud espiritual, una cadena que había que romper para que los seres humanos pudieran alcanzar su verdadero potencial, y su relectura del Génesis era parte de ese proyecto liberador, mostrar que la narrativa tradicional de pecado y caída no era la única forma, ni siquiera la más coherente, de interpretar el texto, que había otras lecturas posibles que empoderaban en lugar de infantilizar, que inspiraban amor intelectual a la naturaleza en lugar de temor supersticioso a un juez celestial. Pero esta liberación tenía un costo, porque significaba abandonar las certezas consoladoras de la religión tradicional y aceptar la responsabilidad total de construir el propio sentido de la vida sin recurrir a revelaciones externas o promesas de vida eterna. ¿Y qué hay de la inmortalidad del alma? Esta era otra doctrina central de la religión tradicional que Spinoza subvertía radicalmente con su relectura del Génesis. Según la interpretación estándar, cuando Dios advierte a Adán que morirá si come del fruto prohibido, se refiere no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la separación del alma de Dios. Y toda la soteriología cristiana gira en torno a la promesa de superar esa muerte espiritual mediante la fe en Cristo, de asegurar la inmortalidad del alma en el cielo. Pero Spinoza argumenta que el alma, correctamente entendida, no es una sustancia separada del cuerpo, sino el aspecto mental de ese modo de la sustancia infinita que llamamos un ser humano individual. Cuerpo y mente no son dos cosas distintas, sino dos perspectivas sobre la misma cosa, dos atributos mediante los cuales percibimos lo que en realidad es una sola modificación de la sustancia infinita. Cuando el cuerpo muere, la configuración particular de materia que constituía a ese individuo se disuelve, y con ella la perspectiva mental única que llamábamos el alma de esa persona. No hay un alma inmortal que sobreviva a la muerte del cuerpo y continúe existiendo en algún reino sobrenatural. Pero hay una forma de eternidad accesible, incluso en esta vida. Cuando comprendemos verdades eternas, cuando captamos necesidades racionales que trascienden las circunstancias particulares de nuestra existencia finita, participamos en lo eterno. Nuestra mente se une con la mente infinita de Dios. Esta es la inmortalidad espinosista, no una continuación personal después de la muerte, sino una participación en lo eterno, aquí y ahora, mediante el ejercicio del intelecto. Cuanto más comprendemos, más somos, porque la comprensión es la forma de existencia más plenamente realizada de un ser racional. Esta doctrina horrorizaba tanto a judíos como a cristianos, porque parecía eliminar todo incentivo moral. Si no hay vida después de la muerte donde seremos juzgados y recompensados o castigados por nuestras acciones, ¿por qué deberíamos comportarnos éticamente? ¿Por qué no simplemente buscar placer y evitar el dolor sin preocuparnos por consideraciones morales? Spinoza responde que esta objeción revela una incomprensión profunda de la naturaleza de la moralidad. Las personas que solo se comportan éticamente por miedo al castigo divino o esperanza de recompensa celestial no son verdaderamente morales, son esclavos que obedecen por temor. La verdadera moralidad nace de la comprensión racional de que vivir según la razón, cultivar virtudes como la generosidad, la honestidad, la solidaridad, es el camino hacia la felicidad genuina, hacia el florecimiento humano. No necesitamos amenazas de infierno o promesas de cielo para motivar el comportamiento ético. Necesitamos comprender que el egoísmo bien entendido nos lleva a la cooperación, que el cálculo racional de nuestro interés verdadero coincide con el bien común. Este naturalismo ético que Spinoza deriva de su lectura del Génesis anticipa sorprendentemente muchos desarrollos de la filosofía moral moderna, cuando argumenta que el bien y el mal no son categorías metafísicas absolutas, sino juicios relativos sobre lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de existir y actuar.
está anticipando el utilitarismo de Bentham y Mill. Cuando insiste en que las acciones morales deben fluir de la comprensión racional y no de la obediencia ciega a mandamientos externos, está anticipando la ética kantiana de la autonomía. Cuando afirma que el florecimiento humano consiste en realizar plenamente nuestra naturaleza racional y social, está anticipando la ética aristotélica revivida por pensadores contemporáneos. Spinoza no solo estaba deconstruyendo la teología tradicional, estaba construyendo una alternativa ética secular que no requería fundamentos sobrenaturales, pero que podía ofrecer orientación moral robusta. Y todo esto surgía de su compromiso con leer el Génesis honestamente, con tomarse en serio las contradicciones del texto en lugar de racionalizarlas, con preguntar qué estaban realmente tratando de decir los autores antiguos en lugar de imponer sobre ellos doctrinas teológicas desarrolladas siglos después. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías son errores específicos que pueden ser refutados con argumentos teológicos, pero las dudas metódicas como las de Spinoza socavan el fundamento mismo de la autoridad doctrinal, porque muestran que lo que se presenta como revelación divina incuestionable es en realidad interpretación humana cuestionable. Una vez que se introduce la duda metódica, una vez que se empieza a leer la Biblia como un texto humano, sujeto a análisis crítico, toda la estructura de la autoridad religiosa tradicional se tambalea. Los rabinos de Ámsterdam que excomulgaron a Spinoza lo comprendían perfectamente. No lo estaban castigando por cuestionar detalles menores de interpretación bíblica. Lo estaban expulsando porque su método entero de aproximarse a la Torá amenazaba el monopolio rabínico sobre la interpretación autorizada. Si cualquier persona educada con conocimiento del hebreo y familiaridad con la historia antigua podía analizar críticamente el texto bíblico y llegar a sus propias conclusiones, entonces, ¿para qué se necesitaban los rabinos? Si la autoridad no venía de una cadena ininterrumpida de transmisión oral desde Moisés, sino del poder persuasivo de los argumentos racionales, entonces la jerarquía religiosa perdía su razón de ser. Y aunque los rabinos de Ámsterdam no podían quemar a Spinoza en una hoguera como la Inquisición hacía con los herejes, podían hacer la muerte civil mediante la excomunión, podían convertirlo en un paria social, cuyo ejemplo advirtiera a otros del precio de la disidencia intelectual. ¿Pero funcionó la excomunión? ¿Lograron silenciar a Spinoza y enterrar sus ideas peligrosas? A corto plazo, sí. La excomunión fue efectiva en aislar socialmente a Spinoza y disuadir a otros judíos de seguir su camino. Ninguno de sus antiguos amigos y conocidos de la comunidad judía podía hablar con él. Ninguna familia judía podía darle trabajo o casarse con sus hijas. Ninguna sinagoga podía acogerlo para oración o estudio. Fue borrado de la vida judía como si nunca hubiera existido. Pero a largo plazo, la excomunión fue contraproducente, porque liberó a Spinoza de las presiones conformistas de la comunidad, le permitió desarrollar su filosofía sin tener que preocuparse por ofender sensibilidades religiosas, le dio la independencia para pensar verdaderamente libre de las cadenas de la tradición. Y sus escritos, aunque prohibidos y denunciados, circularon clandestinamente por toda Europa, influyendo a una generación de pensadores que comenzaron a ver la religión de manera diferente. El círculo de amigos gentiles que Spinoza cultivó después de su excomunión, principalmente comerciantes y artesanos librepensadores de los Países Bajos, formaron una especie de iglesia invisible, una comunidad de buscadores de verdad unidos no por dogmas compartidos, sino por el compromiso común con la investigación racional y el diálogo abierto. Se reunían en la casa de Spinoza o en otros lugares discretos para discutir filosofía, ciencia, política, religión, todo desde una perspectiva crítica que rechazaba la autoridad dogmática. Estos hombres, muchos de ellos miembros de sectas protestantes radicales, como los colegiantes que rechazaban la jerarquía eclesiástica y defendían la interpretación individual de las Escrituras, vieron en Spinoza a un aliado intelectual cuyas ideas llevaban sus propias intuiciones a conclusiones más radicales y sistemáticas. Y fue en conversación con estos amigos que Spinoza refinó su lectura del Génesis, respondiendo a objeciones, clarificando puntos oscuros, desarrollando implicaciones que inicialmente no había visto. ¿Qué significa exactamente que Dios
¿Es idéntico a la naturaleza? ¿Implica eso que todo lo que sucede es divino, incluyendo la crueldad, la injusticia, el sufrimiento? Spinoza tuvo que explicar cuidadosamente que su panteísmo no implicaba que todo fuera igualmente valioso o deseable. Aunque todo lo que existe expresa la naturaleza de Dios, las expresiones pueden ser más o menos perfectas, más o menos adecuadas. Los seres humanos que viven según la razón expresan la naturaleza divina más plenamente que aquellos que viven según las pasiones, aunque ambos son igualmente reales y ambos existen por necesidad. La ética no desaparece en el sistema espinosista, se naturaliza, se convierte en el arte de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más auténtica. Esta naturalización de la ética tiene profundas implicaciones para cómo entendemos el relato del Génesis sobre la prohibición de comer del árbol del conocimiento. Tradicionalmente, esa prohibición se ha interpretado como una prueba de obediencia. Dios tiene el derecho de ordenar lo que quiera, y nuestra tarea es obedecer sin cuestionar, incluso si el mandamiento parece arbitrario. Pero Spinoza pregunta, ¿realmente el relato del Génesis presenta a Dios ordenando arbitrariamente, o hay una racionalidad oculta en la prohibición que los intérpretes tradicionales no han visto? Cuando Dios dice a Adán que morirá si come del fruto, ¿es una amenaza de castigo o una advertencia de consecuencia natural? Spinoza argumenta que es lo segundo. El conocimiento del bien y del mal trae consigo la conciencia de la mortalidad, el fin de la inocencia, la ansiedad de la existencia autoconsciente. No es que Dios castigue a Adán por desobedecer, es que el acto mismo de alcanzar la conciencia moral tiene como consecuencia inevitable la pérdida de la felicidad animal y reflexiva. Esta lectura transforma completamente el significado del relato. Ya no es una historia sobre desobediencia y castigo, sino sobre maduración y crecimiento, sobre el doloroso pero necesario proceso mediante el cual la conciencia humana emerge de la naturaleza y se vuelve capaz de reflexión moral. Y si entendemos el relato de esta manera, entonces la caída no es una tragedia que requiere redención sobrenatural, sino una transición inevitable que podemos navegar más o menos sabiamente. La sabiduría consiste en aceptar las cargas que vienen con la conciencia, la mortalidad, la continuación. Parte 2. Habilidad, la angustia existencial, sin buscar escapar hacia fantasías consoladoras de inmortalidad personal o redención mágica, sino cultivando la comprensión racional que nos permite vivir con dignidad y serenidad, incluso frente a la inevitabilidad de la muerte. Pero esta sabiduría espinosista requiere un coraje intelectual que pocos están dispuestos a cultivar, porque es más fácil, más reconfortante, más psicológicamente seguro aceptar las narrativas tradicionales que prometen salvación externa que asumir la responsabilidad total de construir el sentido de la propia existencia. Y aquí llegamos al núcleo de por qué Spinoza era tan peligroso, por qué sus contemporáneos lo veían no simplemente como un pensador equivocado, sino como una amenaza existencial, porque su filosofía exigía madurez emocional e intelectual, exigía que los seres humanos abandonaran la postura infantil de dependencia de autoridades externas y asumieran la postura adulta de autonomía racional. ¿Y cuántas personas están realmente preparadas para esa transición? ¿Cuántos prefieren la seguridad de ser ovejas guiadas por pastores que la angustia de ser individuos que deben encontrar su propio camino? La genialidad de Spinoza consistió en reconocer que esta inmadurez no era solo una debilidad individual, sino que estaba sistemáticamente cultivada por las instituciones religiosas que se beneficiaban de mantener a la población en estado de dependencia. En su tratado teológico-político, Spinoza analiza con precisión quirúrgica los mecanismos mediante los cuales las religiones organizadas perpetúan la superstición y el miedo. Primero, presentan a Dios como un ser antropomórfico, con emociones humanas que se enoja cuando desobedecemos y se alegra cuando obedecemos, convirtiendo la religión en un sistema de recompensas y castigos que apela a los instintos más primitivos del ser humano. Segundo, afirman el monopolio sobre la interpretación correcta de los textos sagrados, declarando heréticas todas las lecturas alternativas y castigando a quienes osan pensar por sí mismos. Tercero, alimentan la ignorancia al desalentar el estudio crítico de la naturaleza y la historia,
porque el conocimiento genuino inevitablemente expone las contradicciones e incoherencias de los dogmas religiosos. Y cuarto, y quizás más perniciosamente, promueven una moralidad basada en el miedo y la culpa, en lugar de una ética basada en la comprensión y el amor. Cuando el Génesis presenta a Dios expulsando a Adán y Eva del Edén y condenándolos a una vida de trabajo penoso y dolor en el parto, la interpretación tradicional ve esto como castigo justo por desobediencia. Pero Spinoza ve algo más siniestro. Ve la construcción de una narrativa que convence a los seres humanos de que el sufrimiento inherente a la condición humana, el trabajo necesario para sobrevivir, el dolor inevitable del nacimiento y la crianza, son castigos por pecados ancestrales, en lugar de simplemente características naturales de la existencia biológica. Esta narrativa sirve un propósito ideológico claro. Si la gente cree que su sufrimiento es merecido, si creen que están siendo castigados por Dios por pecados que ellos o sus ancestros cometieron, entonces aceptarán su situación sin cuestionarla. No buscarán cambiar las estructuras sociales injustas que causan sufrimiento innecesario. Dirigirán su ira no hacia los opresores terrestres, sino hacia sí mismos por ser pecadores indignos. ¿No es esta precisamente la función ideológica de la religión que Marx identificaría 2 siglos después cuando la llamó el opio del pueblo? Spinoza ya había visto que la religión institucionalizada no era principalmente sobre la búsqueda de la verdad o el cultivo de la virtud, sino sobre el control social, sobre mantener a las masas dóciles y obedientes mediante la promulgación de miedos supersticiosos y esperanzas ilusorias. Y su relectura del Génesis era un acto de resistencia contra ese control. Era un intento de liberar a la humanidad de las cadenas mentales forjadas por siglos de manipulación teológica. Pero esa liberación no podía venir de fuera, no podía ser impuesta desde arriba. Requería que cada individuo hiciera el trabajo intelectual de examinar críticamente las creencias heredadas y decidir por sí mismo qué aceptar y qué rechazar. Este énfasis en la autonomía individual explica por qué Spinoza rechazó todas las ofertas de posiciones académicas que le habrían dado seguridad financiera, pero que habrían requerido algún grado de conformidad con ortodoxias establecidas. La Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía con la condición de que no enseñara nada contrario a la religión establecida, y Spinoza cortésmente declinó, explicando que no sabía exactamente dónde estaban los límites de esa libertad de pensamiento restringida y que prefería la independencia completa, aunque eso significara vivir modestamente. ¿Cuántos intelectuales de cualquier época tendrían ese coraje de rechazar prestigio y comodidad por el bien de preservar su integridad intelectual? ¿Cuántos preferirían, como han hecho tantos, moderar sus opiniones, suavizar sus críticas, encontrar formas de reconciliar lo irreconciliable para poder mantener sus posiciones respetables en la sociedad? Y mientras Spinoza pulía sus lentes en su pequeño taller, mientras escribía sus manuscritos, que sabía serían denunciados y prohibidos, mientras mantenía correspondencia con pensadores de toda Europa que secretamente admiraban su coraje, aunque públicamente lo denunciaban, estaba demostrando con su vida tanto como con sus palabras que la verdadera felicidad no viene de la conformidad social ni del éxito mundano, sino de la integridad intelectual, del compromiso inquebrantable con la verdad, sin importar el costo personal. Su relectura del Génesis no era un ejercicio académico abstracto, era parte integral de su proyecto de vida de mostrar mediante el ejemplo que es posible vivir con sentido y dignidad sin recurrir a las muletas de la religión tradicional, que la razón puede ser guía suficiente para la vida buena. Pero Spinoza no era ingenuo sobre los límites de la razón. Reconocía que la mayoría de las personas no tienen ni el tiempo ni la educación ni la inclinación para dedicarse a la filosofía rigurosa, que las masas necesitarán siempre narrativas simples y rituales reconfortantes para dar estructura a sus vidas. Por eso su crítica no era de la religión per se, sino de la religión dogmática e intolerante, de la religión que pretende tener monopolio sobre la verdad y que persigue a quienes piensan diferente. Una religión genuinamente ilustrada, argumentaba Spinoza, se contentaría con promover la moralidad básica del amor al prójimo sin pretender imponer metafísicas complejas o cosmologías anticuadas,
permitiría múltiples interpretaciones de las Escrituras sin declarar ninguna herejía, reconocería que su función es principalmente práctica y moral en lugar de teórica y doctrinal. Esta visión de una religión tolerante y no dogmática era revolucionaria para el siglo XVII, cuando católicos y protestantes se mataban mutuamente en guerras religiosas que devastaban Europa, cuando la Inquisición seguía torturando y ejecutando herejes, cuando incluso comunidades minoritarias como los judíos de Ámsterdam ejercían control férreo sobre sus miembros mediante excomuniones. Spinoza estaba proponiendo nada menos que la separación completa de religión y Estado, la libertad total de pensamiento y expresión, el pluralismo religioso donde ninguna tradición pudiera imponer sus creencias mediante la fuerza del Estado, y fundamentaba estas propuestas políticas radicales precisamente en su relectura del Génesis, porque si el texto fundacional de las religiones abrahámicas no era revelación divina literal, sino texto humano interpretable, entonces ninguna interpretación particular podía reclamar autoridad absoluta. Todas las lecturas eran provisionales y sujetas a revisión. La diversidad de opiniones era inevitable y debía ser tolerada. Y no vivimos hoy, al menos en las democracias liberales occidentales, en sociedades construidas sobre los principios que Spinoza articuló. No damos por sentado la libertad de conciencia, la separación de Iglesia y Estado, el pluralismo religioso, precisamente porque pensadores como Spinoza lucharon esas batallas intelectuales hace siglos. Pero mientras disfrutamos de estas libertades, ¿cuántos de nosotros apreciamos el precio que se pagó por ellas? ¿Cuántos conocemos las historias de los herejes que fueron excomulgados, encarcelados, torturados, ejecutados por atreverse a pensar libremente? Y más importante aún, ¿cuántos estamos dispuestos a defender esas libertades ahora que nuevas formas de dogmatismo, tanto religiosas como seculares, amenazan con restringir el pensamiento libre y el debate abierto? Estas preguntas no son meramente históricas, son urgentes para nuestro momento presente, porque la batalla que Spinoza libró contra la intolerancia dogmática no fue ganada de una vez por todas, sino que debe ser peleada nuevamente en cada generación. Y cada vez que leemos el Génesis, cada vez que nos enfrentamos a ese texto antiguo que ha sido usado tanto para iluminar como para oscurecer, tanto para liberar como para oprimir, tenemos que decidir si seguiremos el camino de Spinoza de lectura crítica y honesta o el camino de los fundamentalistas de lectura literal y dogmática. No hay posición neutral, no hay forma de evitar esa elección, porque nuestra forma de leer textos sagrados refleja y moldea nuestra forma de vivir en el mundo. Y quizás tú, que has llegado hasta este punto en esta reflexión, que has dedicado tiempo de tu día para acompañar este viaje intelectual, sientes la relevancia de estas ideas para tu propia vida y tus propias luchas con las preguntas fundamentales de la existencia. Desde la ciudad donde estás, en el momento específico que marca tu reloj ahora mismo, estas palabras te llegan como llegaron las ideas de Spinoza a través de los siglos, circulando clandestinamente cuando fue necesario, pronunciadas en voz baja cuando las ortodoxias eran demasiado poderosas, pero siempre persistiendo porque la verdad tiene una forma de sobrevivir incluso cuando es suprimida. Comparte esta reflexión con alguien que aprecias, con alguien que sabes que también busca comprender más profundamente, porque las bendiciones más valiosas que podemos ofrecer no son las de la prosperidad material, sino las del despertar intelectual y espiritual. Pero volvamos a Spinoza en su taller, puliendo lentes durante el día para ganarse la vida y puliendo ideas durante la noche para ganarse la inmortalidad. ¿Qué más descubrió en su lectura del Génesis que las interpretaciones tradicionales habían ocultado o malentendido? Consideremos el relato de Caín y Abel, esa historia de fratricidio que ha sido interpretada durante siglos como una lección sobre los peligros de la envidia y la importancia de ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Pero Spinoza hace preguntas incómodas. ¿Por qué Dios prefiere el sacrificio animal de Abel sobre el sacrificio vegetal de Caín? ¿Tiene Dios preferencias alimenticias? ¿Favorece arbitrariamente a un hermano sobre el otro? Y cuando Caín mata a Abel, ¿por qué Dios lo castiga solo con el exilio y una marca protectora en lugar de con la muerte? ¿No había dicho que quien matara sería castigado con la muerte? Estas inconsistencias narrativas sugieren a Spinoza que el relato de Caín y Abel
no es historia literal, sino una alegoría sobre el conflicto entre diferentes modos de vida económica, la agricultura sedentaria representada por Caín y el pastoreo nómada representado por Abel. El texto refleja la preferencia cultural de los autores por el estilo de vida pastoral sobre el agrícola, una preferencia común en las sociedades nómadas del antiguo Medio Oriente. Pero más profundamente, el relato simboliza la violencia endémica que caracteriza la condición humana, el hecho de que el primer acto después de la expulsión del Edén es un asesinato, que la autoconciencia moral no elimina, sino que quizás incluso intensifica la capacidad humana para la crueldad. Caín no mata a Abel por hambre o necesidad, sino por resentimiento, por la percepción de injusticia, por la incapacidad de soportar que otro sea favorecido, y en eso él es el prototipo de toda la violencia humana subsecuente que nace no de la necesidad animal, sino de las pasiones específicamente humanas de envidia, odio, resentimiento. Y la pregunta que Dios hace a Caín después del asesinato, ¿dónde está tu hermano Abel?, no es una pregunta de información, sino una pregunta ética. Es la interpelación que crea responsabilidad moral. Caín responde con la famosa evasión, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y en esa respuesta está contenida toda la historia subsecuente de la evasión de responsabilidad moral, de la negación de la solidaridad humana, del intento de vivir como si fuéramos átomos aislados, sin obligaciones hacia los demás. Spinoza ve en este intercambio no un diálogo histórico entre un Dios personal y un asesino primordial, sino una dramatización de la estructura fundamental de la conciencia moral. Somos interpelados por el sufrimiento del otro. Somos responsables incluso cuando no queremos serlo. No podemos escapar a la pregunta ética mediante subterfugios sofísticos. Esta lectura del relato de Caín y Abel ilustra el método general de Spinoza para interpretar el Génesis, buscar el significado ético y existencial debajo de la narrativa superficial, entender los relatos como exploraciones de dimensiones permanentes de la condición humana, en lugar de como crónicas de eventos históricos particulares. Y este método no disminuye, sino que enriquece el texto, porque revela capas de significado que la lectura literal oscurece. Cuando leemos sobre Caín y Abel como individuos históricos que vivieron hace miles de años, el relato se vuelve lejano e irrelevante para nosotros. Pero cuando leemos sobre ellos como símbolos de dinámicas psicológicas y sociales que siguen operando hoy, el relato cobra vida nueva, nos interpela directamente, nos obliga a preguntarnos, ¿no llevamos todos algo de Caín en nosotros? ¿No hemos todos sentido ese resentimiento cuando otros son favorecidos? ¿No hemos todos sido tentados a evadir la responsabilidad por el bienestar de nuestros hermanos humanos? Y el diluvio de Noé, ese relato de destrucción total, seguida de nuevo comienzo, ¿cómo lo lee Spinoza? La interpretación tradicional ve el diluvio como castigo divino justo por la maldad humana, con Noé siendo salvado por su rectitud. Pero Spinoza nota las extrañas características del relato. Dios se arrepiente de haber creado a los humanos y decide destruirlos. ¿Pero puede un ser perfecto e inmutable arrepentirse? ¿No implica el arrepentimiento que uno cometió un error, que actuó sin prever las consecuencias? Y si Dios es omnisciente, ¿cómo no previó que los humanos se volverían malvados? Más desconcertante aún, después del diluvio Dios promete nunca más destruir la humanidad, aunque reconoce que la inclinación del corazón humano es mala desde la juventud. Entonces, ¿qué logró el diluvio? Si los humanos post-diluvio son tan malvados como los prediluvio, ¿para qué la destrucción masiva? Estas inconsistencias convencen a Spinoza de que el relato del diluvio no puede ser historia literal de un evento global, sino que debe ser una adaptación de mitos de inundación comunes en Mesopotamia, reinterpretados por los autores hebreos para expresar verdades teológicas sobre el juicio divino y el pacto entre Dios y la humanidad. Pero más interesante que la cuestión de historicidad es el significado filosófico que Spinoza encuentra en el relato. La idea de destrucción total, seguida de renovación, es un patrón arquetípico en el pensamiento humano. Representa el deseo de borrón y cuenta nueva, de empezar de cero cuando todo parece irremediablemente corrupto. Y el reconocimiento divino de que los humanos seguirán siendo malvados, incluso después del diluvio,
representa una aceptación realista de la condición humana, un abandono de esperanzas utópicas de perfección y una aceptación de que debemos trabajar con la naturaleza humana tal como es en lugar de imaginar una transformación radical. El arco iris como símbolo del pacto entre Dios y la humanidad es particularmente significativo para Spinoza, porque representa un fenómeno natural, explicable por las leyes de la óptica, que es interpretado como signo divino. Esto ilustra perfectamente el punto de Spinoza sobre los milagros. No son suspensiones de las leyes naturales, sino eventos naturales a los que se les atribuye significado religioso. El arco iris siempre había aparecido después de las tormentas, pero ahora los humanos lo ven como recordatorio del compromiso divino de no destruir el mundo nuevamente. El significado religioso no está en el fenómeno físico, sino en la interpretación humana, en la capacidad de ver lo sagrado en lo natural, de encontrar consuelo y orientación moral en patrones del mundo físico. Parte 3. Y así llegamos al momento culminante de esta travesía intelectual, al punto donde todas las hebras que hemos estado siguiendo se entrelazan en una revelación que tiene el poder de transformar no solo cómo leemos el Génesis, sino cómo vivimos nuestra existencia entera. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando finalmente tenemos el coraje de abandonar las muletas de las respuestas fáciles y enfrentamos el abismo del misterio, sin la protección de dogmas reconfortantes, Spinoza nos invita a ese salto, no hacia la oscuridad del nihilismo, sino hacia la luz cegadora de una comprensión que unifica lo que las religiones tradicionales habían dividido: materia y espíritu, naturaleza y Dios, razón y fe, este mundo y el más allá. Todo es uno, todo es expresión de la sustancia infinita, y cuando comprendemos esto, no con el intelecto abstracto, sino con todo nuestro ser, alcanzamos lo que Spinoza llamaba el amor intelectual de Dios, una beatitud que trasciende tanto el placer sensorial como la esperanza de recompensas futuras. Pero llegar a ese punto de comprensión requiere atravesar lo que podríamos llamar la noche oscura del alma espinosista, ese momento de desolación cuando todas las creencias heredadas se revelan como ilusiones, pero la nueva visión todavía no ha cristalizado completamente. Spinoza mismo atravesó esa noche cuando fue excomulgado, cuando la comunidad que había sido toda su vida lo rechazó completamente, cuando tuvo que construir una nueva identidad sin las coordenadas de pertenencia que le habían sido arrancadas. Y en esa experiencia de desarraigo radical encontró paradójicamente una libertad más profunda, porque ya no estaba atado a ninguna ortodoxia, ya no tenía que fingir creencias que su razón había descartado, podía finalmente ser completamente honesto intelectualmente, sin temor a consecuencias sociales, porque las peores consecuencias ya habían ocurrido. Esta libertad intelectual le permitió a Spinoza ver lo que otros no podían o no querían ver, que el Génesis no era solo el libro de los orígenes del mundo, sino también el libro de los orígenes de la conciencia humana, que rastreaba no la historia literal de eventos externos, sino la historia simbólica del desarrollo interno de la autoconciencia. Los 7 días de la creación representan las etapas mediante las cuales la mente emerge gradualmente del caos de la experiencia inmediata hacia el orden del entendimiento racional. El primer día, cuando la luz es separada de la oscuridad, simboliza el primer destello de conciencia, la capacidad primordial de distinguir entre esto y aquello, entre presencia y ausencia. El segundo día, cuando las aguas son separadas por el firmamento, representa la distinción entre el flujo de experiencia inmediata y la estructura conceptual que imponemos sobre ese flujo. Los días subsecuentes representan niveles crecientes de organización cognitiva, hasta llegar al sexto día, cuando el ser humano es creado, simbolizando la emergencia de la autoconciencia reflexiva que puede tomar el proceso mismo de cognición como objeto de pensamiento. Y el séptimo día, cuando Dios descansa y santifica el sábado, representa algo profundo sobre la naturaleza de la comprensión completa, que requiere no solo actividad, sino también receptividad, no solo hacer, sino también contemplar, no solo construir, sino también descansar en lo construido y apreciarlo. El sábado no es simplemente un mandamiento arbitrario de observancia religiosa, sino un símbolo de la dimensión contemplativa de la existencia humana,
de la capacidad de apartarse del trabajo constante y simplemente ser, de existir en el presente, sin la ansiedad de proyectos futuros o el peso de culpas pasadas. Cuando Spinoza pulía sus lentes 6 días de la semana y dedicaba el séptimo a la filosofía contemplativa, estaba viviendo esta verdad del Génesis, aunque no observaba el sábado en el sentido religioso tradicional. Pero hay otro aspecto del Génesis que Spinoza consideraba crucial y que las interpretaciones tradicionales habían completamente malentendido: el relato de la Torre de Babel. Según la lectura convencional, Dios confunde los idiomas humanos porque los humanos, en su arrogancia, intentaron construir una torre que llegara al cielo, y este castigo explica por qué la humanidad está dividida en pueblos con lenguas mutuamente ininteligibles. Pero Spinoza hace la pregunta obvia: ¿por qué un Dios omnipotente se sentiría amenazado por una torre de ladrillos? ¿Por qué la diversidad lingüística sería un castigo en lugar de simplemente un hecho natural del desarrollo cultural? Y más profundamente, ¿no es la capacidad de construir juntos, de coordinar esfuerzos hacia proyectos colectivos ambiciosos, precisamente lo que nos hace humanos? ¿Por qué eso sería castigable? La respuesta de Spinoza es que el relato de Babel no es sobre arquitectura, sino sobre comunicación. No es sobre torres físicas, sino sobre el intento humano de alcanzar verdades últimas mediante el consenso colectivo en lugar de mediante la investigación racional individual. Babel representa la confusión que surge cuando confiamos en la autoridad de las masas, en lugar de en el testimonio de la razón, cuando sustituimos el pensamiento crítico con la repetición de fórmulas compartidas, cuando valoramos la unidad superficial del dogma, compartido sobre la autenticidad del pensamiento independiente. La confusión de lenguas no es un castigo divino, sino la consecuencia inevitable de la proliferación de tradiciones doctrinales incompatibles, cada una reclamando poseer la verdad absoluta, cada una anatematizando a las demás como herejías. Y la solución no es intentar construir una nueva Babel, una nueva torre de verdad unificada, impuesta desde arriba mediante la autoridad eclesiástica o estatal, sino reconocer que la diversidad de perspectivas es inevitable y valiosa, que diferentes tradiciones culturales y lingüísticas ofrecen diferentes ventanas hacia la realidad, que ninguna perspectiva particular agota la verdad. Esta es una visión radicalmente pluralista para el siglo XVII, anticipando desarrollos filosóficos que no se articularían completamente hasta el siglo XX. Spinoza estaba proponiendo que abandonemos la búsqueda de un lenguaje universal, una metafísica unificada, una religión verdadera que suplante a todas las demás, y en su lugar cultivemos la capacidad de traducir entre diferentes marcos conceptuales, de aprender de tradiciones diversas, de reconocer verdades parciales en visiones incompatibles. Esta lección de Babel cobra urgencia especial en nuestro momento histórico de globalización, cuando culturas que habían permanecido relativamente aisladas ahora están en contacto constante, cuando diferentes sistemas de valores compiten en el mismo espacio público, cuando la pregunta de cómo vivir juntos, en medio de desacuerdos profundos sobre cuestiones fundamentales, se vuelve cada vez más apremiante. ¿Responderemos a esta diversidad intentando construir nuevas torres de Babel, nuevas ortodoxias que exijan uniformidad de creencia? ¿O aprenderemos la lección espinosista de que la pluralidad no es un problema que resolver, sino una característica permanente de la condición humana que debe ser aceptada y hasta celebrada? Y finalmente, llegamos al relato más problemático del Génesis desde la perspectiva de la moralidad moderna, la orden de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Este pasaje ha sido interpretado durante siglos como la prueba máxima de fe, como demostración de que la obediencia a Dios debe trascender incluso los lazos naturales más fuertes, incluso el instinto de proteger a los propios hijos. Kierkegaard en el siglo XIX escribiría su famosa meditación Temor y Temblor, explorando la paradoja de Abraham como caballero de la fe que suspende la ética universal por un mandamiento divino particular. Pero Spinoza, 2 siglos antes de Kierkegaard, ve el relato de manera radicalmente diferente, y su lectura es más perturbadora porque socava no solo la teología tradicional, sino también la celebración romántica de la fe ciega. Para Spinoza, la disposición de Abraham de asesinar a su propio hijo
no demuestra fe admirable, sino obediencia fanática a lo que él cree es voz divina. Y el hecho de que finalmente un ángel detenga el sacrificio en el último momento no cancela el horror moral de que Abraham estuviera dispuesto a cometerlo. Si un padre hoy afirmara que Dios le ordenó matar a su hijo, no lo celebraríamos como modelo de fe, sino que lo consideraríamos mentalmente perturbado y peligroso. ¿Por qué entonces celebramos a Abraham? Spinoza argumenta que no deberíamos, que el relato funciona mejor como advertencia contra el fanatismo religioso que como ejemplo a emular, que muestra los peligros de confundir nuestras propias ideas obsesivas con mandamientos divinos. Pero hay una lectura aún más profunda que Spinoza propone, que el relato marca una transición histórica de religiones que practicaban sacrificios humanos a religiones que los rechazaban. El hecho de que finalmente se sustituya a Isaac con un carnero simboliza el rechazo del sacrificio humano, y la historia preserva la memoria de ese momento crucial en el desarrollo moral de la religión hebrea. Leído así, el relato no glorifica la disposición de Abraham a matar, sino que celebra el establecimiento de la prohibición contra el asesinato ritual. No es un modelo de fe a imitar, sino un registro histórico de un avance moral a preservar. Y esta lectura tiene profundas implicaciones para cómo entendemos el progreso moral en general. No es que Dios de repente cambie los mandamientos, sino que la comprensión humana de lo que es moralmente correcto evoluciona con el tiempo, y los textos religiosos preservan trazas de esa evolución, aunque las interpretaciones posteriores intenten oscurecer las discontinuidades. Esta idea de evolución moral es quizás la contribución más revolucionaria de Spinoza al pensamiento ético, porque implica que no podemos simplemente apelar a textos antiguos como autoridades morales finales. Debemos usar nuestra propia razón para evaluar qué aspectos de esos textos representan sabiduría perenne y qué aspectos reflejan prejuicios culturales superados. Cuando el Génesis presenta a las mujeres como inferiores a los hombres, cuando acepta la esclavitud como institución natural, cuando ordena la pena de muerte por transgresiones que hoy consideramos menores, no podemos simplemente decir que esos son mandamientos divinos eternos que debemos obedecer. Debemos reconocer que los autores del Génesis eran humanos de su tiempo, que compartían los prejuicios y limitaciones de sus culturas, y que nuestra tarea no es repetir ciegamente todo lo que escribieron, sino discernir críticamente qué enseñanzas siguen siendo valiosas y qué necesita ser abandonado. Esta es la hermenéutica crítica que Spinoza inauguró, y que ha transformado no solo cómo los estudiosos académicos leen la Biblia, sino también cómo comunidades religiosas progresistas entienden su relación con los textos sagrados. Ya no es posible, después de Spinoza, afirmar ingenuamente que la Biblia es infalible, que cada palabra fue dictada por Dios, que no hay errores ni contradicciones. Tenemos que elegir, o rechazamos completamente la razón crítica y nos refugiamos en fundamentalismos que la modernidad ha hecho intelectualmente insostenibles, o aceptamos que los textos sagrados son productos humanos valiosos pero falibles que debemos leer con ojos críticos pero también con corazones abiertos, buscando la sabiduría que contienen sin convertirnos en esclavos de sus limitaciones. Y aquí tocamos el corazón de lo que Spinoza realmente estaba proponiendo con su lectura del Génesis. No una destrucción de la religión, sino su transformación. No un rechazo de lo sagrado, sino su redefinición. No la eliminación de Dios, sino su reubicación desde un cielo trascendente hacia la inmanencia de la naturaleza misma. Cuando Spinoza dice que Dios es la naturaleza, no está reduciendo a Dios a mero mecanismo material. Está elevando la naturaleza a lo divino, está invitándonos a ver lo sagrado en cada átomo y cada galaxia, en cada momento de conciencia y cada acto de comprensión, en la necesidad racional que conecta todas las cosas en una red infinita de causas y efectos. Esta es una religiosidad sin templos ni sacerdotes, sin rituales ni dogmas, pero no por eso menos profunda, no por eso menos capaz de inspirar reverencia y asombro. Y cuando vivimos según esta visión espinosista, cuando comprendemos que somos expresiones temporales de la sustancia eterna, cuando aceptamos nuestra mortalidad sin resistencia amarga, pero también sin resignación pasiva,
Cuando buscamos el conocimiento no para acumular información, sino para comprender nuestra conexión con la totalidad. Cuando actuamos moralmente, no por miedo al castigo, ni esperan de recompensa, sino porque expresar nuestra naturaleza racional es en sí mismo la mayor alegría posible, entonces alcanzamos lo que Spinoza llamaba beatitud. No es un estado de éxtasis místico que suspende temporalmente el pensamiento racional. Es la serenidad profunda que viene de vivir en concordancia con la necesidad de las cosas, de amar no a pesar de esa necesidad, sino precisamente a través de ella. Este amor intelectual de Dios que Spinoza propone como la forma más elevada de existencia humana suena abstracto y frío en comparación con el amor personal que las religiones tradicionales prometen entre el creyente y un Dios personal que se preocupa individualmente por cada ser humano. Pero no es ese amor personal proyección de nuestras propias necesidades psicológicas, un consuelo infantil que alivia temporalmente la ansiedad existencial, pero que finalmente nos mantiene en una postura de dependencia inmadura. El amor intelectual de Dios que Spinoza propone es más austero, más difícil de alcanzar, pero también más genuino, porque no depende de ilusiones consoladoras, no requiere que nos mintamos sobre la naturaleza de la realidad para sentirnos seguros. Y cuando alcanzamos ese amor, cuando miramos el universo con ojos espinocistas y vemos no caos ni indiferencia, sino necesidad racional, no contingencia arbitraria, sino orden eterno, no separación entre nosotros y Dios, sino nuestra propia existencia como expresión de lo divino, entonces algo fundamental cambia en nuestra forma de estar en el mundo. Ya no necesitamos certezas dogmáticas, porque hemos encontrado una certeza más profunda en la comprensión racional. Ya no tememos la muerte, porque comprendemos que la eternidad no es duración temporal infinita, sino la atemporalidad de las verdades necesarias que captamos mediante el intelecto. Ya no nos atormentamos con culpas por pecados imaginarios, porque comprendemos que el bien y el mal no son categorías metafísicas absolutas, sino juicios relativos sobre lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de existir. Esta visión espinosista del Génesis, esta lectura que ve bajo la narrativa literal una alegoría del desarrollo de la conciencia, bajo los mandamientos divinos arbitrarios, una exploración de la estructura de la moralidad, bajo los relatos de milagros y castigos, una meditación sobre el significado y el sufrimiento de la existencia humana, no ha sido universalmente aceptada. Ni siquiera ha sido ampliamente conocida, porque los guardianes de las ortodoxias, tanto religiosas como seculares, han preferido mantener enterrado el trabajo de Spinoza, mencionar su nombre solo para denunciarlo, reconocer su influencia solo para distanciarse de ella. Pero la verdad tiene una persistencia particular, una forma de infiltrarse incluso cuando es oficialmente rechazada, de influenciar incluso a quienes la critican, de transformar lentamente el campo de posibilidades conceptuales incluso cuando es aparentemente ignorada. Y la verdad que Spinoza descubrió en el Génesis, la verdad de que ese texto antiguo no es revelación divina infalible, sino exploración humana falible de preguntas perennes, no puede ser enterrada para siempre. Cada generación de pensadores honestos redescubre esa verdad. Cada época de ilustración parcial la articula nuevamente en sus propios términos. Cada individuo que tiene el coraje de leer críticamente las Escrituras llega independientemente a conclusiones similares a las de Spinoza. Porque la verdad no depende de autoridades externas, sino de la evidencia y la razón accesibles a cualquier mente que se atreva a usarlas sin restricciones dogmáticas. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy, en este momento histórico tan distante del siglo XVII de Spinoza, redescubrir su lectura del Génesis? ¿Qué relevancia puede tener un debate sobre interpretación bíblica en una era secular donde la mayoría de las personas en Occidente ya no asiste regularmente a servicios religiosos, donde la ciencia ha suplantado la religión como fuente de autoridad sobre la naturaleza de la realidad, donde las identidades religiosas se han vuelto más etiquetas culturales que compromisos doctrinales profundos? La respuesta es que aunque las formas externas de religión pueden haber declinado, las preguntas que las religiones intentaban responder siguen siendo tan urgentes como siempre. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos?
¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué da sentido a la existencia? Y aunque ya no buscamos respuestas a estas preguntas en textos antiguos, interpretados literalmente, seguimos buscándolas, seguimos necesitándolas. Y lo que Spinoza nos enseña no es tanto respuestas específicas a estas preguntas, sino más bien un método para aproximarnos a ellas, con honestidad intelectual rigurosa, sin miedo a seguir los argumentos hacia donde conduzcan, con disposición a abandonar creencias heredadas cuando la evidencia y la razón las contradicen, pero también con apertura a la sabiduría que tradiciones antiguas contienen cuando son leídas críticamente, en lugar de dogmáticamente. Este equilibrio entre crítica racional y apreciación cultural es difícil de mantener, porque es más fácil inclinarse hacia uno de los extremos, o bien un rechazo total de las tradiciones religiosas como superstición primitiva que la modernidad ha superado, o bien una defensa acrítica de esas tradiciones que se niega a reconocer sus problemas y contradicciones. Spinoza nos muestra un camino intermedio. Reconocer que los textos religiosos como el Génesis son productos humanos de su tiempo, reflejando las cosmovisiones limitadas y los prejuicios culturales de sus autores, pero también reconocer que contienen intuiciones profundas sobre la condición humana que siguen siendo valiosas, que sus narrativas tienen poder simbólico, que trasciende su falta de historicidad literal, que sus mandamientos morales, cuando son críticamente refinados para eliminar los elementos inhumanos, pueden contribuir a vidas éticas significativas. No necesitamos creer que Dios literalmente creó el mundo en 6 días para encontrar sabiduría en el relato de la creación. No necesitamos creer que Adán y Eva fueron individuos históricos para aprender de su historia sobre el precio del conocimiento y la inevitabilidad de la autoconciencia culpable. Y cuando leemos el Génesis con estos ojos espinocistas, descubrimos que es un texto mucho más rico y complejo de lo que las lecturas literalistas permiten ver. Cada contradicción que los fundamentalistas intentan racionalizar se convierte en una ventana hacia las múltiples tradiciones que fueron tejidas juntas. Cada antropomorfismo que los teólogos sofisticados intentan metaforizar se convierte en evidencia de las limitaciones conceptuales de los autores antiguos. Cada mandamiento problemático que los apologistas intentan justificar se convierte en oportunidad para reflexionar sobre la evolución moral y la necesidad de usar la razón crítica en la ética. El texto no se empobrece por esta lectura crítica, sino que se enriquece, porque finalmente podemos ver lo que realmente es en lugar de lo que las ortodoxias han insistido que debe ser. Y esta misma honestidad intelectual que Spinoza aplicó al Génesis debe ser aplicada a todos los aspectos de nuestra existencia, porque el problema no es específicamente la interpretación bíblica, sino más generalmente la relación entre autoridad y autonomía, entre tradición y razón, entre el pasado que heredamos y el futuro que debemos construir. En cada dominio de la vida, ya sea religión, política, ética, ciencia, arte, nos enfrentamos a la misma elección que Spinoza enfrentó. ¿Aceptamos acríticamente lo que nos han enseñado o nos atrevemos a pensar por nosotros mismos? ¿Nos refugiamos en la seguridad de las certezas colectivas o asumimos la angustia de la búsqueda individual de la verdad? ¿Vivimos como esclavos de tradiciones o como agentes autónomos que crean sus propios valores? Estas no son preguntas fáciles, y Spinoza no pretendía que lo fueran. Su filosofía no ofrece consuelos baratos ni soluciones simples. Lo que ofrece es un camino difícil y exigente, pero también profundamente liberador, un camino que nos invita a crecer más allá de la infancia espiritual hacia la madurez intelectual y moral. Y ese camino comienza con el coraje de leer el Génesis, y por extensión, toda nuestra herencia cultural, sin los anteojos de la tradición dogmática, con ojos frescos que buscan comprender en lugar de simplemente venerar, que preguntan en lugar de simplemente aceptar, que critican en lugar de simplemente obedecer. Spinoza murió joven, a los 44 años, sus pulmones destruidos por años de inhalar polvo de vidrio, su cuerpo debilitado por una vida de privaciones materiales, pero su espíritu inquebrantable hasta el final. En sus últimos días, cuando ya no podía trabajar en sus lentes, dedicaba sus energías restantes a completar su Ética, esa obra maestra sistemática donde todos los hilos de su pensamiento se tejen en una visión comprensiva de la realidad,
la mente, el conocimiento, las emociones, la libertad, la beatitud. Y aunque sabía que la obra sería denunciada, prohibida, malentendida, la completó de todos modos porque estaba comprometido con la verdad independientemente de las consecuencias. Esta integridad inquebrantable es su legado más importante, más incluso que sus ideas específicas, porque demuestra que es posible vivir según la razón sin cobardía, que es posible buscar la verdad sin compromisos oportunistas, que es posible mantener la dignidad intelectual incluso cuando todo el mundo se vuelve contra ti. Y cuando murió, solo unos pocos amigos leales asistieron a su funeral, porque la comunidad judía no lo reconocía como uno de los suyos y las iglesias cristianas lo consideraban el hereje más peligroso de la época. No hubo procesión grandiosa, ni elogios públicos, ni monumentos erigidos. Fue enterrado discretamente en un cementerio de Ámsterdam, su tumba marcada con una lápida simple que no mencionaba sus logros filosóficos. Las autoridades inmediatamente confiscaron sus manuscritos no publicados y trataron de suprimirlos, pero los amigos leales lograron salvar copias y publicarlas póstumamente. Y lentamente, muy lentamente, a través de canales clandestinos, mediante lecturas secretas en círculos de libre pensadores, las ideas de Spinoza comenzaron a circular por Europa, comenzaron a infiltrarse en las academias, comenzaron a transformar el paisaje intelectual de Occidente. Hoy, 3 siglos y medio después de su muerte, Spinoza es reconocido como uno de los filósofos más importantes de la historia occidental. Sus obras son estudiadas en universidades de todo el mundo. Su influencia es rastreada en pensadores desde la Ilustración hasta el presente. Pero más importante que este reconocimiento académico es el hecho de que vivimos en un mundo que Spinoza ayudó a crear. Un mundo donde la libertad de pensamiento es un derecho reconocido, donde la separación de Iglesia y Estado es un principio fundamental de las democracias liberales, donde la lectura crítica de textos religiosos es práctica estándar en instituciones educativas seculares. Aunque la mayoría de las personas nunca hayan leído una palabra de Spinoza, sus ideas han permeado la cultura de tal manera que las damos por sentadas. Pero esa victoria es parcial e inestable, porque en cada generación resurgen las fuerzas de la ortodoxia, del dogmatismo, de la intolerancia que Spinoza combatió. En cada época hay quienes quieren imponer sus visiones religiosas mediante la fuerza del Estado, quienes quieren censurar el pensamiento libre en nombre de proteger sensibilidades o mantener tradiciones, quienes quieren que aceptemos autoridades en lugar de usar nuestra propia razón. Y contra todas estas fuerzas, debemos defender los principios que Spinoza articuló, no porque Spinoza sea una autoridad infalible, porque él nunca pretendió serlo, sino porque esos principios de libertad intelectual, separación de religión y política, pluralismo tolerante, lectura crítica de tradiciones, son condiciones necesarias para una sociedad humana y floreciente. La lectura espinosista del Génesis no es entonces solo un ejercicio académico de interés histórico, es un acto político en el sentido más profundo, porque cuestiona las bases de autoridad dogmática y afirma el derecho y la responsabilidad de cada individuo de pensar críticamente. Cada vez que alguien lee el Génesis y se pregunta honestamente si tiene sentido que el sol fuera creado después de la luz, cada vez que alguien nota las contradicciones entre los dos relatos de la creación y se pregunta qué significan, cada vez que alguien se incomoda con la moralidad de algunos mandamientos bíblicos y se pregunta si realmente reflejan la voluntad de un Dios bueno, esa persona está siguiendo el camino que Spinoza abrió, está ejerciendo la autonomía intelectual que Spinoza defendió con su vida. Y quizás tú, que has viajado con estas palabras desde el principio hasta este punto final, que has dedicado tu tiempo y atención a esta reflexión larga y exigente, sientes ahora algo de lo que Spinoza sintió cuando descubrió que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Desde tu ciudad, en tu país, en este momento preciso de tu existencia, que nunca se repetirá exactamente igual, has participado en un acto de pensamiento libre que conecta pasado y futuro, que honra el coraje de quienes nos precedieron en la búsqueda de la verdad y que siembra semillas para quienes vendrán después. Comparte esta reflexión con alguien que aprecias, porque las bendiciones más valiosas que podemos ofrecer no son las de prosperidad material, ni siquiera de felicidad emocional,
sino las de lucidez intelectual y coraje moral, las bendiciones de vivir con los ojos abiertos, aunque lo que vemos nos asuste, de buscar la verdad aunque nos cueste, de pensar libremente, aunque nos aísle. La batalla que Spinoza libró no ha terminado porque cada generación debe librarla nuevamente. Cada individuo debe decidir por sí mismo si tendrá el coraje de pensar libremente o si preferirá la comodidad de la conformidad. El código oculto que Spinoza descifró en el Génesis no era un secreto esotérico accesible solo a iniciados, sino la verdad simple y devastadora de que ese texto es humano, profundamente humano, que sus autores eran buscadores como nosotros, que sus respuestas eran provisionales como las nuestras deben ser, que la autoridad última no reside en textos antiguos ni en instituciones tradicionales, sino en la razón crítica que cada ser humano posee si se atreve a usarla. Esta verdad amenaza a todos los que se benefician de mantener a otros en ignorancia y dependencia. Por eso fue suprimida tan violentamente en la época de Spinoza y por eso sigue siendo resistida hoy. Pero la verdad no puede ser suprimida indefinidamente, porque tiene una fuerza propia, una forma de abrirse camino incluso a través de las defensas más elaboradas, de filtrarse incluso cuando es oficialmente prohibida, de resurgir en cada generación entre aquellos que tienen el coraje de preguntar honestamente. Y cada vez que alguien lee el Génesis con ojos espinocistas, cada vez que alguien se atreve a cuestionar lo que le han enseñado a aceptar sin dudar, cada vez que alguien elige la lucidez difícil sobre la ilusión confortable, esa persona se une a la tradición invisible de buscadores de verdad que se extiende desde Spinoza hacia el pasado y hacia el futuro, una tradición que no tiene instituciones y jerarquías ni dogmas, pero que es más real y más poderosa que cualquier iglesia o sinagoga o mezquita, porque está fundada no en autoridad externa, sino en la autoridad interior de la razón, que no puede ser quitada mientras mantengamos el coraje de usarla. Esta es la verdadera herencia de Spinoza, no un conjunto de doctrinas filosóficas específicas que debemos aceptar o rechazar, sino un ejemplo viviente de lo que significa pensar libre y honestamente, un modelo de integridad intelectual que nos desafía a ser dignos de nuestra propia capacidad racional. Y cuando finalmente comprendemos lo que Spinoza nos enseña, cuando vemos el Génesis no como revelación divina literal, sino como exploración humana del misterio de la existencia, cuando reconocemos que Dios no está separado de la naturaleza, sino que es idéntico a ella, cuando aceptamos nuestra mortalidad sin buscar escapatorias sobrenaturales, pero también sin resignación desesperada, cuando vivimos, según la razón no por obediencia a mandamientos externos, sino porque expresar nuestra naturaleza racional es en sí mismo la forma más elevada de alegría, entonces hemos alcanzado lo que Spinoza llamaba beatitud, y comprendemos que la verdad, aunque puede ser temporalmente oscurecida, nunca puede ser enterrada para siempre.